En el episodio anterior de El Arca de Jesús, hablamos sobre el primer hombre. El primer hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, era perfecto en todas sus dimensiones. Cuando entró la corrupción a través del pecado, el hombre pierde esa perfección, la cual trajo consecuencias eternas para el hombre, ya que por un hombre entró el pecado al mundo y por ende todos pecaron. Entonces, a través de esta línea hemos venido viviendo hasta el sol de hoy. Es lo que hemos heredado del primer hombre, esa separación que tuvo con Dios a través de la desobediencia, y por ende llega la muerte espiritual. Muchas personas no tienen idea de lo que simboliza o lo que representa esto en nuestras vidas. La muerte espiritual tiene una consecuencia eterna y hoy la vamos a empezar a desmenuzar. A través de este estudio hablaremos de la transformación del hombre interior y qué es la condenación. El Arca de Jesús es un segmento para ustedes. En este espacio glorificaremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De este pasaje única y exclusivamente vamos a tomar la palabra condenación. En el contexto del capítulo 8 del libro de Romanos, habla sobre una vida espiritual. Les comenté que le quería hablar de Jesucristo mucho más adelante. Estoy tratando de que Dios me dirija en llevar este sermón a todos ustedes de la manera como Dios quiere. Pues muchas personas tienen la iniciativa de presentar a Cristo de una vez. Incluso yo siempre lo he hecho, pero he sido dirigido por Dios para buscar un contexto para llegar a Cristo Jesús. Aquí solamente vamos a tomar la palabra condenación, que es bíblica. La palabra condenación aparece muchísimas veces en la Escritura, incluso en el Antiguo Testamento. ¿Qué es la condenación? Una palabra muy trillada por la sociedad a través de todos los tiempos. Hay algo que salvar. ¿A dónde va el alma? ¿Qué sucede? ¿Qué es la condenación? ¿El diablo? ¿El infierno? Un montón de cosas reúnen esta palabra. Porque todas estas palabras son como características de esta palabra condenación. Condenación, tenemos que pensar automáticamente en el diablo. Condenación, pensamos en el pecado. Condenación, pensamos en lo religioso. Condenación, pensamos en nuestra naturaleza. Muchas personas piensan sobre este tema y sencillamente prefieren evadirlo, no solamente exteriormente, sino internamente. Hay muchas personas que la vida se le hace un poco más fácil cuando evade estos temas. No digo que esté juzgando esto, pero me he topado con muchas personas que piensan de esta manera. Cuando se toca un tema religioso, llámese como se quiera llamar realmente, siempre evaden el tema. Están enfocados únicamente en cómo llevan su vida, en ser buenas personas, en tener buenos trabajos, en ser un gran padre, ser una gran madre, ser un gran hijo. Y esto no está mal. Pero la realidad bíblica nos compete a todos entenderla. Ese es mi trabajo acá, traerte el mensaje del Señor a través de la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. La Biblia es su propio intérprete. Entonces, es bueno que todo lo que yo esté hablando sea dirigido por la Escritura. Por eso, todos ustedes que me han estado siguiendo, les animo a que también tenga su Biblia en la mano, y mientras usted busca los pasajes puede colocar pausa a esta transmisión, y de esa manera pues todos somos edificados en un solo espíritu y en la verdad, puesto que la palabra es la verdad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es difícil entender la realidad de la espiritualidad. Incluso nosotros, los estudiosos de la palabra, también necesitamos constantemente renovar este conocimiento en nuestro corazón. Porque seguimos siendo humanos. Yo sigo siendo una persona, tengo 29 años de edad, y sigo siendo como un joven de mi edad, realmente. No tengo nada que dar por mis propias fuerzas. Todo lo que puedo darte viene de Dios. Dios ha querido que sea de esa manera, que mi
espiritualidad pueda impactar a otros a través de la gran verdad de Dios que está en la Escritura. Vamos a dividir la condenación en dos partes. La primera parte es estar condenado en vida y la segunda parte, condenación eterna. Hablemos un poco sobre estar condenado en vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Vamos a leerlo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es la separación de Dios. Lo vimos desde el primer episodio de Arca de Jesús, cuando hablamos de que el hombre desobedece y entra el pecado a través de la desobediencia. Hay una separación y Dios lo echa fuera del huerto, y de allí el hombre empieza a vivir una vida separado de Dios. Sigue pasando lo mismo en este año 2020 en el que vivimos. Hay una separación si tú vives una vida en pecado. Si tu vida tiene pecado, Dios no puede obrar en ti. Es importante que entiendas eso. Hay entre muchos de los atributos que tiene Dios, fiel, verdadero, omnipotente, omnipresente, hay un atributo que es con el que chocamos todos. Y por eso muchos huimos de Dios. Y es que Dios es santo, santo, santo. Y nosotros tenemos que procurar con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, recuperar nuestra condición espiritual, que Dios está presto a entregárnoslas a través de la obediencia. Entonces, dentro de este primer punto, vamos a tocar el punto A, que habla de nuestra condición. ¿Cómo sabemos o cuál es nuestra condición frente a Dios y el pecado también? Porque el pecado solamente tiene un solo dueño, y ya te lo voy a explicar. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Menciona a tres tipos de personas acá. Una persona justa, un impío y un pecador. Una persona justa es una persona que vive a través de la justificación de Cristo Jesús, que se ha asido de el testimonio de Jesucristo, cree en Cristo, cree en Él como único y suficiente Salvador, por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo, por otro hombre, Jesucristo, hombre, muere en la cruz del Calvario para redimir al hombre de sus pecados, hace a todo hombre justo a través de la fe en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es sencillo. Tú eres salvo por la fe. La salvación de tu alma viene a través de la fe, de creer con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor. Eso te hace justo. Eso separa tu vida inmediatamente del pecado. Ahí nos referimos a una persona justa. ¿Qué es un impío? Un impío, mira, más impíos hay que hierba en los estadios. Impío es una persona que tiene el conocimiento escritural. Una persona, Dios me guarde, como por ejemplo yo, que soy creyente y estoy firme en la fe y en la esperanza que haya en Jesucristo. Y de repente, de la nada, yo decido en mi interior apartarme de la verdad de Dios y volverme nuevamente a la condición caída de la cual ya había escapado. Eso me hace impío. De ahí viene la palabra impiedad, suciedad, blasfemo. Entonces, eso es un impío. Y muchísimos impíos rondan este mundo. Muy pronto estaré dando mensajes a mis hermanos que están apartados de los caminos de Dios, los de doble ánimo. Es tiempo de levantarse y seguir a Cristo. Aleluya. Y por tercero, habla del pecador. ¿Qué es un pecador? Es una persona común y corriente, como los tres tipos de personas que vimos, pero en esta persona no hay conocimiento de Dios ni de nada. Sencillamente esta persona vive su vida como quiera. Él es su único Dios, Él es su único juez, Él es su único motor, Él es su única fortaleza. Puede buscar muchísimas religiones, puede buscar la ayuda espiritual que quiera. Si no es a través de Cristo, estás perdido. ¿Por qué? Porque solamente Dios ha dado un solo nombre para que los hombres sean salvos, y ese es el nombre de Jesucristo. Porque no hay otra puerta. La única puerta que existe
es Jesucristo, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo el justo. No hay otra persona, no hay otro ser, no hay otra imagen, porque el problema de nosotros es la adoración a las imágenes, que también lo vamos a ver mucho más adelante, pero hoy vamos a hablar específicamente del pecado. Entonces, bien, un justo, un impío y un pecador. ¿Cuál es tu condición? Hoy vamos a hablar únicamente del pecador y el pecado. La separación de Dios es la plaga más grande que hay en la tierra. No es el coronavirus, ni siquiera lo son las grandes enfermedades y procesos que el hombre ha venido pasando a través de los tiempos. La ausencia de Dios es la peor plaga que puede existir. En el episodio anterior le mencioné y le puse un ejemplo que solamente en la zona donde vivo, nada más, la ausencia de Dios se nota a leguas. ¿Y cómo tú puedes percibir que hay ausencia de Dios? Por el pecado, claro está. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La gente tiende a juzgar mucho por lo que ve, incluso yo. Pero para Dios el juzgar es diferente. Te voy a poner un punto y de repente no te vaya a gustar mucho, pero Dios es veraz. La verdad de Dios es la que nos va a hacer libre y es importante que entendamos esto. Una analogía. Dios está enfrente de un balcón y hay un hombre en la esquina vendiendo drogas y robando todos los días. También, cuando el Señor se asoma en ese balcón, pasa todos los días un joven universitario, trabajador, honesto, que ya tiene un hijo, tiene una familia, pero es un fornicario, adúltero, mentiroso, idólatra, tramposo, querelloso, soberbio, vanidoso, apartado de Dios. Y si te das cuenta, es fácil con los ojos, humanamente nosotros, poder identificar quién es el bueno y quién es el malo, puesto que los pecados más ocultos del hombre los tiene bien adentro, los tiene adentro arraigados. Yo escuché en una oportunidad que nuestro gran temor es que en un solo día nos exhiban tal cual como somos. No te preocupes, que eso va a pasar. Llegará un momento en que Dios juzgará tanto a vivos como a muertos, pero de eso también hablaremos mucho más adelante. La realidad es que los dos tienen la misma condición delante de Dios, sino que éste lo hace públicamente. No le importa robar a la gente, no le importa vender droga, no le importa golpear a su esposa, no le importa. Pero el que está enfrente, el que pasa también todos los días con su mochila a trabajar, trabajador que lleva dinero a su familia, es un soberbio, altivo, arrogante, es un mentiroso y estafador, sino que lo tiene bien escondido. La condición delante de Dios es la misma. La paga del pecado es muerte. Mire lo que dice el libro del profeta Isaías en su capítulo 64, verso 6. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Es que se puede ser la persona más mala que el diablo y poder tener obras justas, pero ninguna persona va a ser justificado delante de Dios por las obras. Se lo voy a mostrar por la palabra. Y sí, debo enseñarlo porque hay muchas personas que piensan que por ser y tener buenas obras y ser una buena persona va a conquistar el corazón de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínate, hermano, uno de los grandes pecadores del mundo son todos los que vemos muy a diario en el televisor. La televisión está llena de adulterio y de inmundicia y vende la corrupción total del hombre, y nosotros pues la vemos y compartimos y nos sonreímos con ella todo el tiempo. Pero en realidad, si podemos observar un poco a la luz de la Escritura todo lo que vende la televisión, si ciertamente hay cosas buenas y cosas que nos edifican, hay otro montón de cosas que es una basura, no tiene otro tipo de calificativo. Es importante entender esto,
que tú puedes tener todo el dinero del mundo, puedes hacer lo que quieras, puedes cortarte las venas y puedes caminar la iglesia de rodillas, puedes subir Monserrate con la cabeza, y ninguna de estas obras te va a justificar como justo delante de Dios, sino la fe en Jesucristo. Y ya te lo voy a mostrar también por la Escritura, porque la que nos dice la verdad es la palabra de Dios. La fe es un don de Dios, y las obras no justifican a ningún hombre delante de Dios, ninguna obra. Si bien la persona justa debe tener buenas obras, esas obras no van a tapar si tú llevas una vida inmunda delante de los ojos de Dios, porque ya aclaramos que la paga del pecado es muerte. Una persona puede tener toda la condición hermosa y linda por fuera, y yo, predicándote ahorita, puedo tener 20, 15 años en el evangelio y el pecado toma mi vida otra vez. Yo tengo la parte igual como el impío y como el pecador. Primera de Juan capítulo 4 verso 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuese ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entender el amor de Dios y por qué Él nos da salvación aún siendo pecadores es un misterio para el corazón, porque ¿quién de nosotros merecía eso? No es que nosotros queremos amar a Dios, sino que Él nos amó pensando en todos nosotros, porque había una condenación que tenemos que abordar y librarnos y salvarnos de ella. Entonces, el pecador tiene gravísimos problemas porque está separado de Dios, porque vive sin Dios. Para que el pecado no tenga potestad sobre ti, se requiere la transformación de tu hombre interior. Aquí entonces viene el punto número 2, las consecuencias de la condenación eterna. Hablamos y dividimos la condenación en dos partes. La primera, viviendo puedes estar condenado, ya lo hablamos. La paga del pecado es muerte. Si el pecado tiene potestad sobre ti, estás separado de Dios. Y tu final eterno será la condenación eterna, que es la separación absoluta de Dios para siempre. Porque es importante entender esta parte, porque ciertamente si tú estás con vida, hay muchísimos métodos para acercarnos a ti y predicarte a Dios, decirte que Él te ama, que Él quiere grandes cosas contigo, presentarte al Dios Salvador que va a cambiar tu vida, que te va a ayudar a salir de todos esos excesos, que te va a ayudar a salir de la soledad, del suicidio, y para de contar tantas cosas que nos agobian y nos persiguen, porque la vida sin Dios es una vida triste. La vida sin Cristo, sin Dios, es una vida triste. No tengo que predicarte la palabra para tú saber eso. La ausencia de Dios es un vacío eterno. Y hablando de eternidad, mientras estés con vida, podemos hacer cualquier cosa para que tú vengas a Dios. Ahora, si tú te mueres en una condición de pecado, no hay nada que se pueda hacer por tu vida. Si tú mueres el día de mañana y tu condición es la de un pecador, no hay forma de ayudarte. Podemos prender 30 velas y sigues en el infierno. Podemos subir al cielo y regar rosas en el cielo y sigues en el infierno. Podemos gritar 24 veces al día, Dios perdónalo. Podemos ayunar 365 días y nadie saca un alma del infierno. Mateo capítulo 16, verso 26 dice: ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Porque usted debe entender que es un dicho muy coloquial en muchos lugares, que nada te vas a llevar. Hay gente que guarda mucho dinero y guarda muchas propiedades, y la realidad es que todo eso le va a quedar a otra persona. Pero desnudo llegaste al mundo y desnudo te irás. Una persona muy conocida me dijo algo que es muy curioso. Y lo voy a decir para hacer algo jocosa la predicación, que hoy va a durar media hora. Y es increíble el tema, que ya no quedarías desnudo cuando regresaras a la tumba, sino que ahora te envuelven.
por el coronavirus. La muerte es como el viento, hermano. Hoy estamos, mañana no sabemos. Por eso es importante que Cristo esté en tu vida, amigo. Por eso es importante que Dios venga a morar a tu corazón, porque la separación de Dios a través de la muerte eterna en la condenación es la separación absoluta de Dios. No hay nada que se pueda hacer. Tu alma pertenecerá al diablo para siempre y Dios no podrá hacer nada. Dios no podrá rescatarte de ese lugar, porque es en vida que debes purificar tu alma, es en vida que debes buscar la presencia de Dios, es en vida que tú debes santificar tu hombre interior. Jesucristo nos habló sobre esto y nos dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso está en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 16. Esto es lo más triste de predicar, porque para muchos es una falacia, es un cuento de viejas, lo quiero decir así, el hecho de la eternidad del alma. El alma nunca dejará de existir, amigo. La eternidad de Dios está en ti, desde el principio. ¿Cuáles fueron los privilegios que perdiste entonces, o que perdimos en el huerto del Edén con la desobediencia de Adán? La vida eterna con Dios. Hubo muerte física y muerte espiritual. El hombre no tenía que morir. Cuando él peca, le apareció un reloj en la mente. El tiempo determina quién es él, y todos sus avances lo determina el tiempo. También hubo una consecuencia eterna, y es la separación de Dios para siempre. Con pecado no vas a volver a Dios. Nunca. Jamás. Por esta razón, Él envía a su Hijo, como lo dije en 1 de Juan, capítulo 4, verso 10, donde dice que Él nos amó, que nosotros no lo amamos a Él, Él nos amó y por eso envió a su Hijo, para que su sacrificio perdonara nuestros pecados y correspondamos a seguirle, a buscarle, a entender ese amor tan grande que Él tiene para nosotros. No quiere que te pierdas, no quiere que tu alma vaya a condenación. A continuación, en estos minutos que quedan, voy a explicar la separación eterna de Dios y del hombre para siempre. Cuando una persona muere en pecado, un ejemplo, hoy es un día normal para mí, voy en mi vehículo, soy un pecador, ya hablamos qué es un pecador, ya usted sabe cuál es la condición en la que voy a morir. Voy manejando el vehículo y de repente hay un choque y yo muero al instante. En ese momento hay una separación de la parte física. Polvo eres y al polvo volverás. Carne va al sepulcro, estés en Dios o no estés en Dios. La carne va a desaparecer, porque todos vamos a morir en algún momento. Ahora, tu alma, que es eterna, hecho tu imagen y semejanza de Dios, hay eternidad dentro de ti, hay sentimientos, pensamientos, voluntad, lo que tú construiste en tu vida, todo eso está allá dentro de tu alma. Cuando tú mueres, tu alma se desprende del cuerpo inmediatamente y te expones al mundo espiritual, a la eternidad. Hay gente que cree en el diablo más que Dios. Hay gente que no, eso no es verdad. Pero oye, esto sí es verdad, yo sí he visto cosas de esto y no sé qué, y he visto esoterismo, no sé qué. Bueno, todos los espíritus que gobiernan sobre todas las herejías que hay en el mundo se encuentran en el mundo espiritual. Como Cristo no tiene potestad sobre ti, como la sangre de Cristo no está sobre tu alma, el diablo tiene potestad sobre ti y te llevará al infierno. Y en el infierno te atormentará día tras día por los siglos de los siglos. Tu alma nunca dejará de existir, amigo que me escucha, jamás dejará de existir. Por eso es que se predica tanto el evangelio, por eso es que nos llaman locos, por eso es que no lo predicamos, porque cuando estés en ese lugar, las palabras que van a llegar a tu cabeza son estas mismas que te estoy comentando. Te atormentará día tras día tu conciencia, por cuanto decidiste seguir tu vida que querías y no buscar a Dios. La paga del pecado es muerte, muerte eterna, muerte espiritual. Satanás tiene dominio sobre un alma que no tiene a Dios.
Y esa gran verdad debe predicarse. Hay iglesias que no lo predican, yo te lo predico, te lo digo y te lo estoy diciendo como lo dice la Escritura. La paga del pecado es muerte. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya tenemos las herramientas para no ir a esa condenación. Si tú quieres ir a esa condenación es porque quieres seguir con tu vida, con tu condición caída. Pero la realidad es esta. Tu alma es eterna. Si está en Cristo, ha vencido. Si muere en pecado, ha sido derrotada por el diablo y desciende a condenación. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3, verso 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya. Aquí entramos en el tema, amado hermano, de la transformación del hombre interior. Te das cuenta que hay que nacer de Dios otra vez, estando en vida hay que nacer otra vez. Eso lo vamos a experimentar juntos si te animas a creer esta palabra que Dios te da hoy. El nuevo nacimiento es extraordinario, porque todo aquel que en Cristo está, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque todo aquel que es nacido de carne, carne es, y todo aquel que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a renovar nuestro hombre interior. Vamos a cambiar lo que hay dentro de nosotros con la ayuda de Jesucristo el justo. Él es quien nos santifica, quien nos justifica delante de Dios, quien nos hace poseedor de su Santo Espíritu, aleluya, el cual va a transformar nuestro interior, lo más profundo del corazón, sea cual sea la cadena, si estás en droga, en prostitución, en alcoholismo, si eres adúltero, si eres fornicario, si miras pornografía, si tienes excesos que están destruyendo tu vida, si tu familia está hecho un desastre, si estás solo, si quieres suicidarte, lo que sea, nada puede contener la presencia del Espíritu Santo, porque esa es la que pudre el yugo. Cristo Jesús murió por ti para transformar tu corazón, para eliminar las cadenas que te atan. Ven a Él en esta hora, que Él quiere transformar tu corazón para siempre. Aleluya. Y digo lo que decía el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo he sido testigo en vida que Jesucristo cambia. Vengo de una vida muy difícil y pronto te comentaré mi testimonio, mucho más adelante. Hasta entonces estaré acompañándote a ti en este segmento que se llama El Arca de Jesús. Vamos a dejarlo hasta allí, hermano. El día de mañana veremos la primera parte de la transformación del hombre interior aquí en el Arca de Jesús. Te bendigo. Te amo en el amor del Señor. Quiero que sigas adelante con Cristo. Quiero que sigas escuchando esta transmisión, que la compartas a las personas. No importa que no crean en la luz eléctrica. Compártelo, porque Dios va a transformar su corazón, así como lo ha hecho contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el día de mañana en la transformación del hombre interior, aquí en el Arca de Jesús. Bendiciones. Su nombre a mí.